acá. Entonces, teniendo eso en cuenta, muchachos, hay otra aplicación que se llama Vaca Free también, que nos permite hacer lo mismo. Bien, esta es un poco más completa e incluso tiene un reporte de errores y otras cosas un poco más intuitivas que los mencionados anteriormente. Sí, es un poco más profesional. Y está esta de GoodSync también, muy interesante, que nos permite realizar esas copias de seguridad, listo, de la información que tenemos. Este Viceversa Plus, pues yo lo coloqué acá, pero no es muy recomendado porque no es tan intuitivo como los demás. Es como para, de pronto, si usted no quiere que el programa consuma mucha memoria RAM o usted lo está montando en una computadora con pocos recursos, este programa es para eso, ¿sí? Para no consumir tantos recursos. Bien. Y ya está Lazy Sync, ¿sí? La versión 4, que es una versión gratuita, también es muy intuitivo. Bien, el PureSync también es otro programa recomendado. Lo que pasa es que la interfaz no es como tan intuitiva como los demás. Ese es como el único inconveniente que tiene, ¿sí? Y ya pues hay unas herramientas en Windows que nos permiten realizar ese tipo de operaciones. Pero ¿cuál es el cuento con esto? Que en Windows necesitamos obligatoriamente desde las versiones Professional y versiones Enterprise, ¿sí? De Windows, o las Ultimate. No sé si ustedes ya les explicaron que Windows se divide en varias subversiones. Por ejemplo, entonces está Windows 10, que es el Windows 10 Start Language. Por ejemplo, hay uno de esos. Está también el Business, está también el Pro o el Professional, está también el Enterprise, entre otros, ¿sí? Y el Ultimate. Entonces, todos los Windows tienen otras subversiones que tienen unas características específicas. Entonces, en la mayoría de empresas se utilizan son Windows, por lo general, versiones Pro, que son Professional. Si yo les muestro, voy a mirar acá si les comparto un momentico el escritorio. Compartirle acá el escritorio como tal. Entonces, si yo verifico qué versión de Windows tengo, entonces miren que acá dice que es Windows 10, una versión Home Single Language, donde estoy señalando con el puntero, ¿cierto? Entonces, esa es la versión que yo tengo. Entonces, esta versión de Windows trae algunas herramientas para ese tipo de tareas. O sea, que hay cosas que no me permite realizar para sincronización o hacer capturas de máquina para hacer respaldos, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, ese es uno de los problemas que podríamos tener dependiendo de las versiones de Windows que tengo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Voy a mostrar acá un momentico qué herramientas dentro de Windows podríamos utilizar, pero siempre hay que tener en cuenta la versión de Windows. Entonces, esta versión de Windows 10 no me permite hacer ciertas cosas. Entonces, si yo verifico acá en el panel de control, ¿sí? Desde entre el panel de control, si yo busco, voy a buscar acá archivos. Entonces miren que por ejemplo acá hay una herramienta de sistema que se llama centro de sincronización. Pero si yo ingreso a este centro de sincronización, dice que no hay ningún perfil de sincronización, ¿cierto? Y si yo verifico para generar una sincronización con este sistema operativo, entonces en la parte izquierda miren que no hay pues como una opción de verificar o de agregar
una sincronización dentro de este Home, dentro de este Windows Home, ¿bien? Y ese es un problema que hay, ¿cierto? Dentro de estas versiones básicas de Windows. Entonces, acá no tendría una herramienta como tal para hacer la sincronización por medio del mismo sistema operativo, como les dije anteriormente. En un Home no lo permite, pero en Professional o Windows 10 Pro sí trae las herramientas para hacer ese tipo de tareas. Entonces él automáticamente los hace. Lo que sí trae este Windows, si yo vuelvo y coloco acá archivos, pues como para buscar, o venga, me devuelvo un momentico. Bueno, coloco todo el recorrido. Entonces si me devuelvo, acá en la parte superior sí hay un historial de archivos. Entonces dice, guarda copias de seguridad de archivos de historial de archivos, restauración de los archivos. Entonces si yo ingreso acá en este Windows 10, ¿bien? Entonces, si yo conecto una unidad de almacenamiento, él me la va a encontrar. ¿Verdad? Por ejemplo, acá me encontró una que trae 320 gigas y puedo hacer la copia de seguridad en esa unidad, ¿sí? ¿De qué? De la información que yo tengo personal. Entonces, no me lo deja sincronizar por la otra herramienta, pero sí me permite hacer un historial de archivos, o sea, es como una especie de copia de seguridad, digámoslo, programada, y él lo va a realizar dependiendo de la programación que yo le realice, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta que trae Windows para hacer copias de seguridad si usted no quiere instalar o no puede instalar dependiendo del entorno donde usted esté. Que no puedo instalar un programa porque en la empresa no lo permite. Entonces verifique qué versión de Windows tiene y mire las herramientas que trae el propio sistema en el panel de control. En el panel de control verifique, busque ahí con archivos y ahí le van a aparecer herramientas que tienen que ver con esa palabra. En este caso es historial de archivos. Bien, entonces yo puedo generar una copia a través de este. Bien, entonces esa es una opción que ya trae el propio sistema operativo. En mi caso, ¿sí? Yo tengo otra aplicación que no la coloqué dentro de la presentación, pero ahí les va a quedar igual el video para que se acuerden en caso tal. Hay una aplicación que se llama Sync Folders. No sé si la alcanzan a ver ahí. Sync Folders es una aplicación también de sincronización y es gratuita. Pues acá estoy sincronizando información de una carpeta a un servidor. Bien, entonces ese servidor lo tengo físicamente acá y es un servidor en Linux. Bien, entonces les voy a mostrar un momentico de qué consiste esto. Voy a dejar un momentico de presentar. Vamos a quitar acá la presentación. Listo. Y les voy a mostrar aquí lo siguiente. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, profe. Bueno. Pero ya ingreso acá y les muestro. Bien. Entonces ahí me están viendo, ¿cierto? ¿Sí en la cámara? Sí, sí. Bien. Entonces voy a rotar acá. Este es un iMac, es un computador, un Apple, y tiene instalado Linux. Entonces este iMac es un Linux, el que instalamos, Linux Mint, ¿bien? Y este equipo también sirve como servidor de copias de seguridad. Entonces yo estoy presentando en un Windows y este es un Linux, ¿bien? Este computador, aparte de servir de servidor de copias de seguridad, pues también sirve para otras cosas, por ejemplo, para escanear las memorias o de pronto información que uno no sabe de qué procedencia tienen. Entonces, de esa forma podemos nosotros de alguna forma salvaguardar la información. ¿Listo? Entonces, ahora, qué voy a hacer acá? Voy a mostrar, voy a volver a compartir por acá pantalla.
Bien, compartámosla toda. Listo. Entonces ahí ustedes ven el programa que se llama SyncFolder, ¿sí? Este que tengo acá al frente. Y entonces ese programa me permite sincronizar. Dentro de las opciones, entonces puedo agregar las carpetas o las unidades donde quiero hacer la copia de seguridad y también puedo programar, o sea, cada cuánto él va a hacer la copia de seguridad. ¿Listo? Entonces acá dice Start Time y dentro de ese Start Time desde qué fecha se está haciendo la copia de seguridad y acá abajo cada cuánto se repite, o sea, cada 12 horas, eso se tiene que dar en minutos, 720 minutos son 12 horas, entonces se hace 2 veces al día, ¿bien? Entonces todo lo que se guarde en esa carpeta que yo le dije que se guardara, que es esta, ¿bien? Que dice desktop clase, o sea, esa es la carpeta que él está copiando, la está copiando ¿en dónde? En X documentos. Ese X documentos es el servidor que les menciono. Entonces, acá si yo miro en el explorador de archivos de Windows, acá en la parte izquierda, ¿bien? Dice Julián, ¿sí? Pero yo lo aumento acá un poquitico, que se vea bien. Entonces, esta parte que dice Julián X, ¿sí? Tiene una dirección IP, que es donde se está haciendo la copia de seguridad. Donde acá en documentos se está copiando esta información, ¿sí? Entonces vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, si yo vengo acá a la carpeta clases que está en el escritorio, ¿cierto? Y creo un archivo o una carpeta, vamos a crear cualquier cosa acá, vamos a crear un archivo en Word que llame hola. ¿Listo? Entonces, en este momento, pues el sistema o el programa está haciendo la copia cada 12 horas, ¿cierto? Pero lo voy a correr como si estuviera corriendo en este momento o estuviese programado. Entonces le voy a sincronizar a ver qué dice, ¿cierto? Le voy a decir que sí, que sincronice. Vamos a ver qué arroja o qué resultados obtengo. Acá dice que la sincronización se realizó y ahí hubo un archivo sincronizado. Esto de acá arriba, ¿sí? Si yo verifico acá en documentos, que es donde estoy haciendo la copia de seguridad, mire que está el archivo hola. Y este que dice clase también está hola, ¿sí? Entonces está estos archivos, estos 4 archivos están porque esta carpeta que está acá arriba es información de la sincronización que él va realizando, ¿sí? Pues aquí está los 4 archivos que yo tengo en esta carpeta. Bien, entonces esa es la utilidad del programa de copia de seguridad, de que yo lo puedo programar y decirle, bueno, cada tanto hágame la copia de seguridad de este punto a este otro punto. Y él automáticamente lo va a hacer. ¿Y dónde lo realizó? En el servidor que les mostré. Bien, ese servidor tiene un panel de control que es este, que es la misma IP, ¿cierto? Se llama Webmin, es el Linux. Y ahí puedo realizar toda la configuración remotamente de ese servidor o ese equipo desde otro computador sin necesidad de estar parándome y yendo al otro computador para hacer determinadas cosas. Ahí acá tengo el equipo, ¿sí? Funcionando, dice que tiene un consumo de 48, ahí de pronto porque está ingresando Webmin. Y la memoria que está ocupando, memoria virtual, dice que ninguna, recuerde que esto es un Linux, entonces no hay ninguna memoria virtual ocupada y el espacio del disco de esa máquina, pues dice que está al 10%. Bien, dentro de las características de ese servidor, pues está toda esta información, dice que es un procesador Pentium, un Intel, ese es un dual core de 2 núcleos. Bien, esos iMac de Apple venían con uno que se llama Core 2 Duo.
En esa época, eso es como el 2007, 2008, esas máquinas venían con 2 núcleos. Bien, la memoria virtual dice que no hay ninguna y son casi 4 gigas de memoria que tiene el equipo. Listo, dice que el sistema operativo está corriendo en un Debian, se supone que es un Linux Mint, pero si usted se remonta a la información de Linux Mint, dice que la base del sistema operativo Linux Mint es Debian, por eso que dice Debian Linux. Bien, y toda esta información que tiene que ver con el kernel, que es el núcleo del sistema operativo y todo lo demás. Entonces, toda esta información tiene que ver con ese servidor. Bien, entonces usted puede hacer lo mismo, incluso en su casa. Si usted tiene una máquina vieja o una máquina, pues si de pronto que no la está usando, usted puede montarle un Linux y ahí hacer copias de seguridad de todas las otras computadoras e incluso de smartphones, porque también hay aplicativos para smartphones. Usted puede copiar las fotos, todo se lo puede copiar en un servidor y, y de pronto empezar a borrar de su smartphone, porque a veces los smartphones sufren mucho de espacio de almacenamiento, entonces puede hacer lo mismo. Entonces en un smartphone hay aplicativos, ahí les dejo para que vayan consultando también eso, y por medio de la red usted puede hacer la copia de seguridad de esa información a ese servidor. Bien, entonces acá está toda la información del servidor y todo lo que está pues correspondiente a ese equipo, que ya por acá se realiza toda la configuración de los servicios que tiene. Entonces acá hay algo que se llama Samba, que más adelante les explico. Acá es donde se crean las carpetas y los usuarios que tienen acceso a esas carpetas. Bueno, por acá se realiza todo eso. Sí, por ejemplo, en este caso hay una que se llama Julián y otra que se llama contabilidad. Entonces, la contabilidad tiene unos privilegios específicos para unos usuarios y la Julián tiene otros privilegios específicos para, por ejemplo, en este caso, para mí, ¿cierto? Bien. Eso correspondiente al servidor. Entonces, ya acá estamos involucrando todo lo que es la parte local, ¿sí? Y no solamente la parte local, sino que ya estamos adentrándonos a la parte de redes, que todo esto se hace, toda esta sincronización se hace por red. Entonces, acá les estoy mostrando de qué forma o con qué aplicativos se puede realizar la sincronización de una máquina Windows en una máquina Linux por medio de la red, ¿sí? También lo puedo hacer, recuerden que también puedo hacer lo mismo, pero de manera local, o sea, ya con un disco duro externo. Que no tengo otra máquina para ponerla en red y eso, entonces, pero tengo un disco duro externo, entonces también puedo con este mismo programa, ¿sí? Conectar el disco duro a determinada hora cuando usted lo tenga sincronizado y él le va a realizar la copia de seguridad a ese disco duro. Bien, entonces, ahí tenemos dos opciones, ¿sí? Dos perfiles de copia de seguridad. Podemos usar una a nivel local, una por disco duro, conectándolo físicamente a la computadora donde usted tiene la información, y la otra haciéndolo en red, porque estamos hablando de localmente. ¿Cómo así? Estoy dentro de la misma casa. Entonces, en una empresa pasa lo mismo. Entonces, localmente podemos tener un servidor de copias de seguridad y ahí realizar todas las copias de manera remota dentro de la misma organización. Entonces yo estoy en contabilidad y necesito hacer copia, entonces lo hago desde el computador de contabilidad hasta el servidor de, de sistemas, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que yo necesito, entonces puedo implementar varias opciones. Entonces, una de ellas es teniendo un servidor en red y la otra es por medio de discos duros. ¿Sí? ¿Cuál es la tercera opción? Ya en la nube. O sea, en la nube hay otras maneras de realizar copias de seguridad. ¿Listo? Entonces, hemos visto hasta el momento, pues teóricamente hablando, entonces todo lo que es copia de seguridad por medio de aplicativos o utilidades de Windows, ¿sí?
que me permiten hacer copias de seguridad de manera local en discos duros o servidores locales por medio de la red que yo tengo local en mi casa o la red local de la empresa. Entonces así puedo hacer copias de seguridad. Bien, no sé si hasta ahí haya alguna inquietud, una pregunta. ¿Sí? ¿Una inquietud, pregunta? No, Yo tengo una pregunta. Para hacer Sí. la copia de seguridad, ¿cuál, bueno, ¿cómo le digo? ¿Cuál es mejor para hacerla? ¿Desde el disco duro o teniendo un servidor? ¿Cuál Bueno, sería mejor? listo, pues dependiendo, o sea, si usted está manejando información muy crítica, ¿sí? Muy importante, información que por ninguna circunstancia se puede perder, que eso es vital, entonces usted tiene que agotar todas las posibilidades que son disco duro, local, servidor de copia de seguridad y también en la nube, o sea, tocaría hacer las tres opciones. Tocaría Hasta ahí hacer voy las bien. tres. Sí, Eso sí, las tres. Si la información de verdad lo amerita, o sea, si de sí, verdad que es que usted está manejando información muy, muy relevante. Bien, en caso de que, bueno, no es información tan relevante, pero sí se necesita guardar porque uno no sabe, ¿cierto? Entonces, una opción puede ser disco duro. Pues esa es una opción, ya dependiendo de cuántos teras de disco duro usted quiera comprar, ¿cierto? Por ejemplo, sí, que es que yo quiero un tera de disco duro externo, entonces eso tiene un valor, ¿sí? Que 500 gigas de disco duro externo, eso tiene otro valor. Ahora, ¿cuál le recomiendo yo? ¿Sí? O sea, si la información no es tan crítica, sino que usted quiere tener un respaldo porque de pronto usted tiene este portátil y como usted lo carga, de pronto le perdió, se lo robaron o le pasó algo al portátil, usted tiene su información, digámoslo, en algún lugar, ¿sí? Que a veces es lo sí, que por sufre más. Pues una opción es el servidor, que es una muy buena opción, sino que como les digo, ya dependiendo de lo que usted necesite y de la complejidad del manejo de información que usted tenga. Entonces, ya que es que es información muy, muy relevante, entonces para mí personalmente, entonces sí debo de tener varias precauciones. Si no, pues puede ser un disco duro externo que yo tenga en mi casa, que pronto es información temporal, que es un trabajo que estoy haciendo, pues si es un trabajo, trate de salvaguardarlo lo que más pueda, ¿sí? sí, Y sí, si es algo no tan crucial, pues entonces usted dice, no, pues esto yo monto un sistemita acá para hacer copias y listo, como para guardar la información por si algo llega a pasar. Que tengo las fotos del cumpleaños de mi hijo, o que tengo las fotos de matrimonio, o que tengo las fotos del paseo con la familia y yo quiero guardarlas porque es especial para mí. Entonces lo puede hacer o con disco duro externo o con un servidorcito que monte en su casa. No tiene que ser algo pues muy, muy, muy cargado en cuanto a características, ¿no? Usted con una máquina, por ejemplo, con un Pentium 4 o un procesador sencillo, usted le monta 2 gigas de RAM, monta un Linux y configura el sistema y que después les voy explicando por qué para eso montamos Linux. sí, eh, Se monta el sistema y listo, y ya tiene usted copias de seguridad en su caso y no necesita hacer una computadora pues muy, muy, muy robusta, ¿sí? sí, sí, es Ya verdad. incluso usted, dependiendo, usted la aprende para hacer copias de seguridad durante determinado tiempo del día y ya cuando usted ve que terminó de hacer la copia del sistema, entonces ya lo apaga o también se puede programar que se prenda a determinadas horas y que se apague a otras determinadas horas, dependiendo también de la BIOS que traiga la computadora. Entonces hay unas BIOS que se pueden programar para que se enciendan a tales horas, ¿sí? Y ya el apagado lo puede hacer por el mismo sistema. Entonces el sistema mismo usted lo puede programar para
para que se apague, por ejemplo, a las 9 de la noche o las 10 o cuando usted necesite, ¿cierto? Que hasta las 11 de la noche esté prendido el servidor, entonces usted lo programa y se apaga a esa hora. Y usted dice, no, que prenda a las 7 de la mañana, entonces a las 7 de la mañana prende otra vez, ¿bien? Y Sí, ya señor. por aquí yo motivo, usted se va a ir de la casa y no necesita que eso esté prendido, pues remotamente lo puede apagar desde otra computadora, incluso desde un celular, lo puede apagar sin ningún problema estando dentro de la casa o dándole acceso por internet a ese servidor, también es otra posibilidad, ¿sí? Entonces, ya dependiendo de lo que usted quiera generar en su entorno, entonces usted lo puede hacer o con discos duros, o con un servidor o ambas, ¿sí? Para tener más, digámoslo, más opciones de copia de seguridad. Incluso usted puede pegarle el mismo disco duro al servidor y hacer la copia por medio del servidor, que es otra opción, ¿sí? Entonces no directamente en la computadora en Windows, sino que usted pega el disco duro externo en el servidor y si pasó algo con el servidor, la información está ahí en el disco duro. ¿Bien? Que eso se hace en las empresas, por ejemplo, de esa forma. O hay gente, por ejemplo, yo conozco fotógrafos que como la vida de ellos o ellos se dedican mucho a los eventos, pues ellos les pagan por fotos y todas esas cuestiones, entonces tienen que salvaguardar muy bien esas fotos, ¿sí? Sí, sí. Para los trabajos que ellos hacen. Entonces ellos tienen varios mecanismos, entonces en su casa tienen un servidorcito, ahí guardan la información y guardan también en la nube, bueno, tienen varias formas de almacenar. ¿Por qué? Porque me ha pasado que hay gente que no tiene en cuenta eso y dice, no, yo con un disco duro externo tengo. Pero después de tanto trajinarlo, ya no le detecta el disco duro y se pega en una encarta y eso ha pasado muchas veces. Entonces, y a veces cuando uno más necesita las cosas, cuando menos o usted no las encuentra o no funcionan, o bueno, hay que tener varias, como varias opciones, ¿cierto? Sí, claro, claro. Entonces, una opción es esta, otra discos duros externos y la otra es la nube, ¿cierto? Que está tan de moda, entonces ahí tenemos tres opciones. En las empresas, la recomendación que se hace es tener las tres, ¿sí? Tres opciones. Ya para uso personal, ya usted analiza y dice, no, pues yo necesito esto o aquello, yo pues con un disco duro que tenga externo, como no lo va a trajinar tanto, solamente es para guardar la información exclusivamente para eso, entonces con un disco duro tengo o monto un servidorcito y ahí guardo información, bueno, ya ustedes miren, ¿cierto? Hay varias opciones. Profe, y si ¿Bien? ¿Sí? uno en un computador tiene, por ejemplo, dos o tres perfiles, la Sí. copia de seguridad se hace en general, en todos los perfiles. No, muy buena pregunta. Vea. Por ejemplo, ya si usted quiere que copie toda la información, entonces ya le toca con el mismo programa, el programa que usted elija de hacer copias de seguridad, le toca a usted seleccionar dentro de los perfiles cuál es la información importante que él va a hacer para que cuando la persona ingrese en ese perfil, pues automáticamente haga la copia de seguridad a determinado tiempo, si es por tiempo. O pues si es una copia de seguridad inteligente, entonces él cuando va a detectar que cuando modifiquen tal archivo, entonces él hace la copia de seguridad automáticamente, en este caso en el servidor o en una unidad externa, ¿sí? ¿Por qué le digo servidor? Porque la ventaja del servidor es que usted que es el que sabe cómo se manipula el servidor, pues nadie lo va a tocar, ¿sí? Entonces, si yo tengo una computadora por ahí que tenga Windows, pues todo el mundo, perdón la expresión, le va a meter la mano y de pronto se va a ir la copia de seguridad ahí junto con el computador. Entonces, esa es otra cosa, ¿cierto? Entonces, o usted también puede montar un servidor en Windows, puede ser Windows 7, un Windows 8 o un Windows 10, también se puede hacer, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema con Windows? O sea, a pesar de que es un buen sistema operativo, si usted se le infecta el computador cliente
y cuando haga la copia de seguridad se le va a infectar también el servidor, posiblemente, ¿sí? Entonces, si es en una casa, a veces hay personas que montan un Windows 7 como servidor y se puede hacer, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? Que si se le infecta una computadora, posiblemente le infecte la otra. Entonces, por eso tenemos un Linux. Aparte de que no tengo que pagar licencias, él lo monto, es gratis, lo configuro y me sirve para lo mismo. Entonces, si le pasa algo a la información que tengo acá en este portátil y usted me dice, pero también la información que está en el servidor se me infecta, sí, pero no le va a pasar nada al servidor. Entonces, con el servidor puedo vacunar la información y ya cuando esté seguro de que todo está bien, entonces vuelvo y coloco el servidor en línea y no pasa nada, ¿cierto? Bien, porque pues esa es una ventaja que tiene Linux, que no está tan susceptible a los virus como lo es Windows, ¿cierto? Esa es una ventaja. Bien, ¿alguna otra inquietud, muchachos? ¿Aló? No, profe, yo no tengo ninguna pregunta. Bueno, pues eso era lo que les quería como explicar hoy y mostrarles un poco de cómo es el funcionamiento de un sistema de copia de seguridad, pues algo sencillo, ¿sí? Pero que es como el inicio de lo que se puede hacer o se puede alcanzar con un sistema de estos. Entonces, todo lo que es, o las herramientas de Windows que vimos en el panel de control, pues lamentablemente como esto es Home, no les puedo mostrar bien el sistema en sync o de sincronización que trae Windows, pero con un Pro sí se podría hacer eso. Y ya el historial de archivos que maneja Windows, también es muy interesante, es otra herramienta que me permite hacer copias de todo lo que son los archivos de Windows en una partición de Windows o en este caso en un servidor que me puede hacer, porque ahí ustedes vieron que apareció X, que es donde es una unidad de red, como se llama, una unidad de red en donde yo puedo hacer copia de seguridad, que es ese servidor que les mostré. Y también están las otras opciones que son ya programas que usted puede instalar en Windows que le pueden realizar esas tareas, ¿cierto? Pues como les dije, pues para mostrarles todos los programas es muy complicado, ya usted mira y analiza qué es lo que necesita. Y, por ejemplo, yo les recomiendo este programa Sin Folder, es muy bueno y no es tan pesado y es una buena opción, ¿sí? Y como le dije, usted puede programar todo ahí y realizarlo o de forma manual o de forma automática, ¿bien? Es una buena opción que tiene. O si usted no quiere sincronizar, que le copie una cosa con la otra, sino que usted dice, no, una copia es en reversa, o sea, que él hace la copia, pero todo lo que usted modifique no se lo va a modificar en la otra parte. También se puede hacer con este programa. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, no siendo más muchachos, pues eso era lo que les quería mostrar, explicar teóricamente para que ustedes se lleven una idea y que para dónde vamos y cuál es el camino, ¿cierto? Porque para eso instalamos Linux. Recuerden descargarlo si usted tiene la posibilidad de descargarlo en su casa. Y eh, él DVD, ¿sí? Pues ya ustedes